días. El área de Derecho Constitucional se reúne nuevamente para este desayuno constitucional que tenemos regularmente con un invitado especial que es el profesor Renaud Bourget de la Universidad París I, la Sorbona, quien en un programa de visita a la facultad y a la maestría y el doctorado en Derecho nos acompaña esta semana y ha aceptado exponer sobre el tema del tributo ambiental, que tiene una perspectiva constitucional muy importante para el debate en torno a un desarrollo sostenible en el marco de una constitución ecológica. René, te la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy presente para escucharme. Y César Lenda efectivamente me ha pedido de hablarle de la tributación ambiental en Francia y de hablarle de lo más destacado de ese debate que puede existir tanto en la doctrina como en el derecho positivo y también desde una perspectiva constitucional y que existe y por lo tanto es un tema amplio y voy a intentar resumir todos los elementos más importantes para presentarles sobre ese tema. Un tema, la tributación ambiental, uno podría pensar que es un tema que es nuevo y es cierto que ahora se lo formula con nuevos argumentos, pero siempre hubo desde por lo menos hace un siglo una preocupación y no tanto necesariamente por problemas solamente pues ambientales, también por problemas, digamos, más bien de corte económico. Y es cierto que últimamente se ha desarrollado mucho la tributación ambiental sobre el fundamento de ese principio y el contaminante paga, ¿no? El que contamina paga, que es un principio económico y desarrollado por la ciencia económica, por un economista inglés que era Arthur Cecil Pigou. Por eso también se habla a veces cuando se habla de tributación ambiental o de ecotax, se puede decir tax pigouvien, porque es el padre intelectual de ese concepto de tributo. Y es un principio que era de corte, digamos, económico, y que poco a poco se le ha dado un contenido jurídico, lo que no tenía al principio. Y ese principio la OCDE lo ha difundido mucho en sus recomendaciones en los años 70. Al principio es una recomendación, hay una primera recomendación, le precisaré y las fechas. Y esa recomendación, y hubo dos en los años 70, la primera es una recomendación del 26 de mayo de 1972 sobre los principios directorios relativos a los aspectos económicos de las políticas del medio ambiente. Y ahí se decía en esa recomendación de la OCDE que le correspondía al que contamina asumir los costes en la medida y que le corresponde para asegurar la protección del medio ambiente, y entonces se trataba de poner un sistema para que el que contamina asume el coste de la contaminación, y la idea era cómo poder integrar estos costes en el coste de producción de un bien. Eso fue la reflexión inicial, que es una reflexión económica. Y hubo una segunda recomendación porque cuando la OCDE dice que el que contamina tiene que pagar por su contaminación, eso también pone en tela de juicio todos los mecanismos de subvención pública a la decontaminación. Por ejemplo, a veces hay subvenciones públicas para que una empresa va a haber un crédito fiscal para que, por ejemplo, financie la instalación de una central que va a limpiar el agua sucio y que genera la empresa. Y entonces en ese caso no estamos dogmáticamente frente al principio de el que contamina paga, sino que el que contamina es pagado, ¿no? Recibe una subvención para descontaminar, por lo cual es una derogación al principio, y esa derogación viene prevista por la OCDE en una segunda recomendación del 14 de noviembre de 1974. Y poco a poco eso, que era un principio económico, se va a transformar en un principio jurídico. Y
en ese camino, una evolución muy importante es la consagración de dicho principio por convenios internacionales. Y, por ejemplo, hay toda una serie de convenios de protección de los Alpes, de tal zona del Antártico, que toma en cuenta ese principio. Pero probablemente el convenio más importante es el Convenio de Londres del 30 de noviembre de 1990 sobre la reparación, la lucha y la cooperación. Y ese movimiento en derecho internacional público desemboca sobre la consagración de ese principio, el que contamina paga, por el principio, por el 16, por el principio número 16 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de junio de 1992. Ahí en ese convenio, esa cláusula 16 dice las autoridades nacionales tendrían que esforzarse en promover la internalización de los costes de protección del medio ambiente y la utilización de instrumento económico en virtud del principio según el cual es el que contamina que debe en principio asumir el coste de la contaminación. Y eso en el sentido del interés público y sin perjudicar el juego del comercio internacional y de la inversión, es lo que dice ese convenio. Después, o paralelamente, la Unión Europea también le va a dar un contenido jurídico a ese principio. Y ya se lo nombró por primera vez en el programa de acción de las comunidades europeas en materia de medio ambiente en 1973. Entonces, es un movimiento un poco paralelo al de la OCDE. Y hubo una recomendación del Consejo del 3 de marzo de 1975 que se refiere a la imputación de los costes y a la intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente. Y lo más importante en ese terreno es el Acto Único Europeo de febrero de 1986, que va a transformar ese principio en principio fundamental de la política de la Comunidad Europea. Pone ese principio, el que contamina paga, al mismo nivel que el principio, por ejemplo, de precaución o que el principio de acción preventiva y correctiva en esa materia. Una vez que ese principio viene plasmado en el derecho comunitario, va a pasar una recepción en derecho interno. En el caso de Francia hay que esperar la ley del 2 de febrero de 1995, que es la ley relativa al refuerzo de la protección del medio ambiente. Y el artículo primero de dicha ley proclama como principio general del derecho francés del medio ambiente lo siguiente. Ahora ese artículo está en el artículo L, porque es un artículo de ley. Cuando es un artículo reglamentario viene el R, y el L significa que es un artículo de ley. 110 y 1, 2, número 3 del Código del Medio Ambiente. Dice lo siguiente: los gastos que se relacionan con las medidas de prevención, de reducción de la contaminación y de lucha contra ella deben ser asumidos por el contaminante. Es lo que dice el Código del Medio Ambiente. A nivel constitucional hubo también una consagración, un reconocimiento de ese principio que intervino con la Carta del Medio Ambiente del 2004. Es una carta del medio ambiente que forma parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, esa carta está integrado en un bloque normativo que es el que utiliza el Consejo Constitucional cuando controla la constitucionalidad de las leyes frente a la Constitución. No solamente frente a la Constitución vigente de la Quinta República, pero como esa Constitución en su preámbulo nombra a otros textos, principios fundamentales de las leyes de la República, por ejemplo, pero también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Otra carta que está ahí integrada es la Carta del Medio Ambiente, que es la Carta del 2004. Esa carta, como es una carta, sigue un poco, por ejemplo, la Declaración de los derechos humanos. Dice: el pueblo francés, considerando que los recursos y los equilibrios naturales han condicionado la emergencia de la humanidad,
que el futuro y la propia existencia de la humanidad son indisociables de su medio natural, que el medio ambiente es patrimonio común de todos los seres humanos, que el hombre ejerce una creciente influencia en las condiciones de la vida y en su propia evolución, que la diversidad biológica, el desarrollo de la personalidad y el progreso de las sociedades humanas se ven afectadas por cierto modo de consumo y producción y por la explotación excesiva de los recursos naturales, que la preservación del medio ambiente debe perseguirse al igual que los demás intereses fundamentales de la nación, y que con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, las opciones adoptadas para responder a las necesidades del presente no deben comprometer la capacidad de las generaciones futuras y los demás pueblos para satisfacer sus propias necesidades. Como ustedes ven, el pueblo francés considera muchas cosas, ¿no? El pueblo francés tiene una alta representación, como yo le digo a mis estudiantes, y se supone que son ustedes, ¿no? Que tienen todo ese tipo de inquietudes, ni siquiera lo saben, ¿no? Y entonces hay varios artículos, y el artículo 4 dice: toda persona debe contribuir a la reparación de los daños que cause al medio ambiente en las condiciones definidas por la ley, sabiendo que la ley ya ha integrado en esa ley y ese principio de reparación financiera al medio ambiente. Sin embargo, hubo una polémica doctrinal bastante importante porque algunos han dicho que esa formulación muy prudente puede suponer como un debilitamiento del principio formulado, conocido, el promovido por la OCDE, por la Unión Europea, de el que contamina paga. Y entonces muchos han dicho, es una pena que ese artículo no dice sencillamente el que contamina tiene que asumir el coste de la contaminación que ha generado. No, eso hubiera sido algo muy sencillo. Aquí se habla primero, debe contribuir a la reparación, pero debe contribuir y podría suponer que es una reparación parcial, que es solamente una contribución, toda persona, cualquiera, todas las personas deben contribuir, dicho de otra manera, los ciudadanos deben contribuir, y no aquí se escribe precisamente que es el que ha contaminado que tiene que asumir la integralidad de la reparación del coste que ha generado. Por lo cual muchos autores han dicho que eso puede suponer una participación sistemática de la colectividad, de la sociedad, a la reparación del patrimonio común que constituye el medio ambiente. Y es cierto que si es así, al final, si se dice que es toda la sociedad que debe contribuir a la reparación del daño ecológico, eso significa que hay como una universalidad de esa responsabilidad financiera, por lo cual se va a solicitar a esa colectividad. La única forma de solicitar a la colectividad de forma universal es mediante el tributo. Y entonces hay muchos que han dicho, ya no se trata de hacer asumir por el que contamina, sino que se trata de establecer un sistema tributario por el cual toda persona podría contribuir a la reparación del daño ecológico. En ese sentido, Francia ha ratificado obviamente el protocolo de Kioto, y además Francia muchas veces cuando se compromete en el terreno del medio ambiente va incluso más allá de las exigencias que pueden tener algunos convenios. Por lo cual en Francia en el 2008 se ha planteado el tema de hacer una reforma muy importante de la fiscalidad y ambiental, y es lo que se ha llamado el Grenelle de l'environnement, los acuerdos de Grenelle, es porque ahí está el primer ministro, y en el mayo de 68 para llegar a solucionar la crisis del mayo de 68 hay lo que se llaman los acuerdos de Grenelle. Entonces, acuerdo de Grenelle es un nombre propio, pero sería como acuerdo muy importante que van a comprometer a todo el Estado. Entonces se hace estos acuerdos. Y uno de los, son unos acuerdos, el Grenelle de l'environnement del 2007, era un compromiso del presidente de aquella época, que es el presidente Sarkozy, y había varias medidas tributarias, es decir, se analizaba
toda la política de medio ambiente a partir de la fiscalidad. Y se decía que para lograr había que transformar, como ya lo habían hecho países del norte de Europa y como lo había hecho Alemania, como lo había hecho también Inglaterra muchos años antes, que había que hacer como una reforma estructural del sistema fiscal para justamente poner en adecuación la fiscalidad con los objetivos, ¿no? Para que la fiscalidad sea un instrumento que permite realizar los compromisos de Francia en materia de medio ambiente. Estimado Renaud, creo que hay temas que son muy interesantes que pudieras compartirnos, una respuesta en particular. Perú tiene un mandato constitucional de un desarrollo sustentable, lo cual supone que se utilicen principios de prevención y precaución y no solamente el principio de contaminador-pagador, ¿no? En ese sentido, ¿cómo opera en Francia esta política, ¿no? Eh, Elena va a formular la pregunta y luego Milagros y tú respondes sucintamente. Gracias, Renaud, por la exposición. Yo tenía una duda muy puntual respecto a si el tributo ambiental no persigue fines recaudadores, sino fines de desincentivar el daño ambiental. Eso supondría que estamos frente a un tipo de garantía a través del sistema tributario del derecho fundamental. Milagros. Reitero la gratitud por la exposición y pregunto sobre los casos que mencionaste respecto a que cómo el Estado ha facultado a los privados para recaudar los impuestos, ¿no? Y qué alcance ha dado el Estado para que estos, ¿no?, asuman o pretendan asumir una función tradicional, ¿no?, de la soberanía del Estado a este respecto. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, acerca de la pregunta sobre la articulación o la diferencia que podría existir incluso en la Carta del Medio Ambiente, que tiene valor constitucional desde el 2004, entre, por ejemplo, el principio de precaución y también el principio del que contamina paga, pero no es el único principio que tenemos efectivamente en materia del derecho del medio ambiente. Y efectivamente en Francia existe, incluso es un principio que tiene realización concreta y más fuerte, el principio de precaución. Ese principio de precaución se va a aplicar en materia del medio ambiente y también en materia sanitaria. Por ejemplo, cuando así se puede suspender cierto tipo de tratamiento medical y también existe con elemento de construcción que al final que tenga consecuencia a nivel de cáncer, que por ejemplo. Entonces, este es un principio que se aplica y más que todo se lo aplica para prohibir justamente todo lo que es cultivo de maíz transgénico en Francia, ¿no? Y es un principio que a veces es muy debilitado porque como ahora se plantea también acuerdo de libre comercio con América del Norte, y claro, por ejemplo, hay que establecer libre comercio sobre productos que en Francia vienen y muy controlado justamente por ese principio de precaución. Y entonces ahí estaríamos en la confrontación entre, un lado, una obligación si se lleva al final, si se lleva al cabo esos procedimientos de libre comercio y podría tener como implicación de vulnerar la aplicación de ese principio de precaución, donde más que todo tiene aplicación en la actualidad es justamente, como te decía, en todo lo que se refiere al sector del cultivo de los vegetales, del maíz, del trigo, y es un debate muy actual y muchas veces entonces no se sabe porque la decisión de dónde se va a aplicar el principio de precaución es una decisión meramente política. Entonces vienen expertos, pero en ese terreno va a haber tantos expertos que va a decir que el maíz transgénico no tiene ninguna consecuencia sobre la salud, pero también va a haber unos expertos que van a decir lo contrario. Muchas veces el problema de ese principio es que el político lo quiere aplicar, pero sin tener que asumir la decisión política de aplicarlo, por lo cual pide ayuda a la ciencia, pero la ciencia
no le permite también. Es por eso también que hay una precaución al aplicar el principio de precaución. El político y no quiere exponerse en una situación donde años después se le podría exigir su responsabilidad, como fue, por ejemplo, en el caso de la sangre contaminada, que fue un asunto muy conocido donde después se exigió responsabilidad de los ministros por haber autorizado y en aquella época no se había realizado, incluso si el SIDA fue descubierto por un equipo francés, no se había tomado en consecuencia lo que implicaba al final el SIDA y se comerció y bolsa de sangre infectada, ¿no? Y entonces, claro, la reflexión sobre la precaución al principio es consecuencia de todos estos problemas, pero no, es un principio que todavía a lo mejor es más fácil darle concretización al que contamina paga porque expone a menos, digamos, problema en su aplicación. Muchas gracias. Y de esta forma hemos terminado este desayuno constitucional. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Buenos días. Gracias.